Bueno, esta presentación es fruto de un montón de tiempo de leer, investigar y de pararme a pensar muy conscientemente y de compartir muchas realidades y testimonios, no solamente de amigas o familiares, sino también de muchas personas que veo en mi trabajo habitualmente, ¿no? Entonces, bueno, yo he cumplido 41 años y como os podéis imaginar, llevo por lo menos 5 pensándome esto de la maternidad, porque los 40 son como esa especie como de frontera, ¿no? Que nos dicen que es biológica, pero que yo creo que es más bien psicológica o social, porque, bueno, pues obviamente hay parte de la biología, ¿no? A partir de los 30 creo que el tema de los óvulos va descendiendo, son menos y de menor calidad, bueno, y hay más dificultad con el tema del embarazo, pero luego hay muchísimas experiencias de mujeres que se quedan embarazadas con más años. Bueno, como os he dicho, yo había pensado una intro en la que iba a pedir a los asistentes que aunque se sintieran interpelados, la maternidad es, junto con el tema de la prostitución, ¿no?, uno de los melones calientes dentro del feminismo. El feminismo es un movimiento diverso, múltiple, y obviamente no tienen un pensamiento único, sino que es un movimiento que crece justamente en el debate, por lo cual es un movimiento dialéctico, ¿no? Entonces hay puntos de vista distintos para temas concretos, y es verdad que hoy en día tenemos algunos temas que son especialmente viscerales o intensos en cuanto a lo que generan dentro del movimiento feminista. A día de hoy tenemos el tema de la prostitución, tenemos el tema, ¿no?, de las mujeres trans, todo lo que es la integración de la teoría queer, el transfeminismo y lo que se conocería como un feminismo clásico. Pues hoy en día, que muchas mujeres pensaban que el tema de la maternidad dentro del feminismo estaba superada, después de lo que consiguieron las mujeres a partir de que el señor Nestlé inventó la leche de fórmula y que apareció la píldora anticonceptiva, y entonces las mujeres por fin pudimos decidir si queríamos tener hijos o no, y cuándo, ¿no?, y cuántos. Bueno, pues parecía que se habían resuelto muchas cosas, pero resulta que no, porque, bueno, como os voy a enseñar a lo largo de la presentación de hoy, a lo largo de la historia, siempre que las mujeres han avanzado en algo, ha aparecido como un movimiento contrarrevolucionario que ha intentado volver a meter a las mujeres en casa, y creo que hoy en día estamos viviendo una situación similar con algunos modelos de crianza. Vale, pues voy a empezar. Bueno, antes de nada decir que como hay mucho mensaje que tiene que ver con la vuelta a lo natural, pues entonces yo, para empezar, no sabía por dónde hincar el diente a este melón, y ¿ese ruido es nuestro? Os digo que es un ciberataque, ¿sabes? O sea, bueno, voy a seguir, ¿vale? Pues que yo no sabía muy bien por dónde hincarle el diente a este melón, y entonces pues pensé, jolín, pues voy a ver qué era lo natural, ¿no? Os digo, porque si hablamos mucho de la vuelta a lo natural, y entonces me puse a buscar información acerca de cómo éramos las mujeres, o cuál ha sido como un poco la filogenética y el transcurso, ¿no?, de las maternidades a lo largo de la historia. Entonces, buena parte de lo que hoy os voy a contar es lo que he ido recopilando de información a través de artículos, documentales, ponencias, libros y demás. Luego, no me ha dado tiempo, pero lo tengo todo listo, pero no me ha dado tiempo de hacer una bibliografía, por si alguna persona, yo creo que tenéis todo mi número personal, quiere que le pase la bibliografía en la que he basado lo que os voy a contar, pues no hay ningún problema, os lo paso todo, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues entonces, ¿por dónde he empezado? Pues me he ido a la prehistoria, ¿vale? Y entonces me he puesto a investigar un poquillo sobre cómo era ser madre en el Paleolítico, ¿no? Incluso, bueno, antes
de que apareciera Lucy, que son los restos de esta Australopithecus que encontraron en Kenia, creo que era, ¿no? Entonces, ¿vamos allá? Vale. Pues las personas, ¿no? Los paleontólogos, antropólogos y estas personas que se dedican a investigar, ¿no? Sobre cómo nos comportamos hace tantísimo tiempo, recogen información a través de 3 vías. Los restos óseos humanos, los productos culturales, es decir, artísticos que se van encontrando, y el estudio sobre todo antropológico de los grupos primitivos actuales, es decir, grupos, ¿no? Que todavía quedan a día de hoy, como los pigmeos, ¿no? Pues que podríamos entender que los seres humanos se pudieron comportar así en la prehistoria, ¿vale? Entonces, una de las primeras cosas que me llamó mucho la atención es el tema del dilema obstétrico, ¿vale? Y es que resulta que los seres humanos, cuando empezamos a ser bípedos, bueno, lo que se sabe es, o sea, las primates no necesitan asistencia a la hora de dar a luz, ¿no? Como la mayor parte de los mamíferos se apartan y paren solas, ¿vale? Y entonces, como veis, en este primer dibujo de aquí, ¿vale? Bueno, tengo un puntero para eso, pero bueno, es que voy a hacer sombra, ¿vale? La primera columna sería, por decirlo así, la cadera, ¿vale? De un primate. Veis que lo que está, esto es el canal uterino, ¿de acuerdo? Esa es la cadera de un primate, ¿vale? Entonces la cabeza de la cría sale sin ningún tipo de problema. Entonces los partos de los primates suelen ser partos que, bueno, la mona, la gorila, la chimpancé, lo que sea, se aparta, da a luz y luego ya viene, ¿no? Y es verdad que nos paramos a pensar en cómo nacen, si habéis tenido gatos o perros, sabéis que en el momento de dar a luz, ¿no? Se apartan, ¿no? Buscan un sitio seguro y tranquilo y no necesitan de ningún tipo de asistencia. Pues que resulta que el ser humano, a lo largo de su desarrollo en la evolución, al ser bípedos, ¿vale? Se transformó muchísimo la estructura de la cadera. Y entonces se fue reduciendo un montón, ¿vale? El canal uterino, ¿vale? ¿Qué es lo que provocó eso? ¿Vale? Pues 2 cosas, porque además nosotros veníamos siendo cada vez más cabezones, porque nuestro tamaño del cerebro incrementaba. Así que el canal uterino se hacía cada vez más pequeño, ¿vale? Y nuestra cabeza era más grande. ¿Qué pasó? Pues que empezamos a necesitar asistencia en los partos. Las Australopithecus, que son, ¿no? ¿Veis? La que está en medio sería la cadera de Lucy, ¿vale? Que es la Australopithecus esta que fue la primera que se encontró, ¿vale? Y se le dio este nombre. Y la tercera columna es la cadera humana, ¿vale? Veis que tiene verdaderas dificultades para salir por el canal uterino, ¿vale? Entonces, esto es lo que se conoce con el nombre del dilema obstétrico. ¿Qué pasa? Pues que toda esta situación derivada del bipedismo, que sabéis que el bipedismo fue fundamental para nuestra evolución como especie, ¿no? Y de nuestro desarrollo cognitivo, nos libera las manos, ¿vale? Nos estira también la garganta de alguna manera, y entonces empezamos a tener más posibilidad de verbalizar, más fonemas y demás, o sea que es realmente muy importante en nuestra evolución como seres humanos, ¿vale? Pero al mismo tiempo trae algo que da origen también a que sea imprescindible el apoyo social en la maternidad, ¿vale? Esto también derivó a algo que a día de hoy todavía vivimos las mujeres y todos los seres humanos, y es que tenemos parte de nuestro desarrollo para poder salir por ese canal uterino, tenemos que estar un tiempo de gestación corto en relación a otros mamíferos que pueden tener nuestro mismo peso o constitución, y hay otra parte de nuestro desarrollo que puede llegar incluso hasta los 3 años o más, que se hace en el exterior, ¿vale? Porque nosotros cuando nacemos no nacemos como otros mamíferos que a los 5 o 10 minutos ya están de pie, pueden mamar solos y demás. Nosotros nacemos con un nivel de vulnerabilidad y de dependencia enorme, ¿vale? Porque no, hemos nacido antes de estar hechos del todo, seguimos desarrollándonos fuera del útero, ¿vale? Así que nada, tenemos esos 2 estadios de desarrollo, el intrauterino y el extrauterino, que es prolongado, ¿vale? Y eso tiene que ver muchísimo con la evolución del ser humano y de las sociedades y de la cultura, ¿vale? Como os decía, el parto deja de ser solitario para ser social porque necesita asistencia. Aún así, hay una tasa de mortalidad maternal e infantil enorme. Se supone que la esperanza de vida de estas mujeres, ¿no? En el Paleolítico podía estar entre 35 y 40 años. Estas mujeres
se embarazaban constantemente, pero o sea, una mujer que le fuera bien podía haber logrado a lo largo de todo su ciclo evolutivo sacar adelante a 3 hijos, ¿vale? Porque casi todos morían, había muchas mujeres que morían en el parto. Se estimaba que entre el 30 y 40 de las muertes sucedían entre el parto y el 5.º año de vida. Los que sobrevivían, el 22%, moría entre los 6 y los 10 años. Y luego ya un 4% de muertes sucedían entre los 11 y los 15. ¿Vale? Así que desde la prehistoria ha habido un interés enorme en las sociedades humanas por reducir el número de muertes en mujeres y en niños. ¿Vale? Así que se hace un pacto social que también, de alguna manera, o sea, el parto se vuelve social como un acto cultural. Se valora la experiencia, ¿no?, de las personas que pueden ayudar en la asistencia al parto, ¿vale? Y se le da un valor enorme a la maternidad. De por sí, la mayor parte de culturas que son anteriores a las religiones monoteístas, que son politeístas, muchas de ellas son matriarcales, ¿no? Y se asocia muchísimo la mujer con la tierra, con la madre tierra, ¿vale? Con la fertilidad, con la vida y tal. ¿Vale? A ver. Vale. Entonces, se van dando una serie de condicionantes biológicos que empujan a cambios estructurales y culturales. Por ejemplo, el desarrollo extrauterino necesita de una red de apoyo social. La lactancia prolongada y a demanda como forma de evitar muertes prematuras, porque no había otra opción. La lactancia y el vínculo afectivo como garantía de acompañamiento a las crías durante todo ese periodo que necesitan, en las que son tan sumamente dependientes y necesitan de los demás. Hay una vinculación global, ¿vale?, con el cuidado de los infantes. Hay un vínculo afectivo más allá de la madre, ¿vale? No hay supremacía del vínculo biológico, sino que todas las crías de esa comunidad o de ese grupo humano, ¿vale?, son cuidados y responsabilidad de todas las personas que están ahí, ¿vale? Pero se empiezan también a configurar algunas figuras de apoyo que podríamos llamar tías o abuelas y demás, porque bueno, se han encontrado restos en los que aparecen lo que han pensado que podían ser figuras de apoyo a la crianza. Vale. Esa cría humana que no está, que es súper dependiente, que no ha acabado de desarrollar, necesita de relaciones largas y duraderas, y entonces también se plantean que el tema de las relaciones monógamas y demás pueda tener un poco que ver con esa necesidad de estabilidad a lo largo del tiempo para poder sacar a las crías humanas adelante. Entonces, como se morían tantas mamás y tantos niños y las mujeres necesitaban de ese apoyo y una estabilidad, se va reduciendo la movilidad de estos grupos humanos que eran nómadas. Entonces hay una pregunta ahí que tiene que ver si esto al final tuvo que ver con el surgimiento de la agricultura y la ganadería. De por sí se plantea que fue un descubrimiento de mujeres que necesitaban quedarse más establecidas en un sitio, ¿vale?, para poder estar pues más tranquilas y seguras durante los tiempos de crianza de los hijos. Aparece una figura que es la abuela social como apoyo a la maternidad y a la crianza. Esto es una de las cosas que he aprendido preparándome esta charla que me ha llamado mucho la atención, y es que los seres humanos, es que la mayor parte de los mamíferos no tienen menopausia. Entonces, los paleontólogos se plantean que la menopausia en las mujeres es algo así como un éxito evolutivo, porque ¿qué garantizaba? Que solamente las madres jóvenes, que eran las que tenían fuerza y energía, daban a luz a las crías, y las mujeres que ya habían acabado su ciclo reproductivo podían ser las abuelas sociales de apoyo a la crianza, ¿vale? La mayor parte de las especies de mamíferos no tienen un celo prolongado como nosotros, sino que es algo que tienen un celo y luego no celo. Nosotros podemos quedarnos embarazados, ¿no?, sin tener un periodo de celo, pero luego tenemos un fin de nuestra etapa reproductiva o fértil, que es la menopausia. Entonces la menopausia no aparece en otras especies animales, ¿vale? Es un papel no vinculado a los lazos de sangre, pero sí a los lazos sociales, ¿vale? La menopausia como invención de éxito evolutivo, ya que incrementa la fertilidad de los grupos humanos. ¿Por qué? Bueno, porque el embarazo se da solamente en mujeres jóvenes, como os he dicho, incrementa la fecundidad porque estas abuelas aportan alimentos y ayuda a la crianza y la maternidad,
Porque estas abuelas empiezan a masticar ellas alimentos que hacen papilla y empiezan a dar esas papillas a las crías favoreciendo el destete, y si se favorece el destete, las mujeres pueden volver a quedarse embarazadas en menor tiempo, ¿vale? Se reduce el tiempo de lactancia por este destete, ¿no? Y por tanto se reduce el intervalo de tiempo entre nacimientos. El cuidado de las crías después del destete, ¿vale?, quedaba a cargo de estas abuelas sociales, y las madres podían ocuparse de crías más pequeñas, ¿no?, que estuviesen al pecho, por ejemplo, ¿vale? Estas mujeres, estas abuelas sociales, transmiten conocimientos también, ¿vale? ¡Ay, qué susto! Pensé que se iba de nuevo. Vale, bueno, eso es más o menos el Paleolítico, ¿vale? Y estos son un montón de miles de años, pero así va rapidillo porque si no, hoy no me daba tiempo a contarlo todo. Así que, bueno, ¿qué pasa en el Neolítico? Cuando ya aparece la agricultura, la ganadería y demás, bueno, pues en el Neolítico es cuando se empieza, ¿no? Se supone que están los orígenes del patriarcado, ¿vale? La agricultura da lugar a la propiedad privada y la propiedad privada le da importancia al vínculo consanguíneo, ¿no? Porque la propiedad privada puede heredarse, ¿no? Y aparece el patrimonio, ¿vale? Y tú vas a heredar tu patrimonio a aquellos que son de tu sangre, ¿vale? Entonces, ese como apoyo social, ¿vale?, ahora está muy determinado por esto que conocemos como patrimonio, propiedad privada, ¿vale? Aparece entonces otro fenómeno que también me ha llamado también bastante la atención, porque no había pensado nunca en ello, que tiene que ver con que, como ahora hay propiedad privada y hay patrimonio, pues los hombres se van a la guerra a buscar conquistar más territorios, ¿no?, y así tener más poder. ¿Qué pasa con esto? Pues que empieza a haber una diferenciación del valor que se le da a las tareas de un sexo y de otro, ¿vale?, o de un género y otro. Se considera que las labores importantes son las de los hombres que van a la guerra, porque ellos son los que consiguen de alguna manera hacer crecer, ¿no?, la comunidad. Y las mujeres que se quedan a cargo de que esa comunidad funcione, de lo doméstico, de la crianza, tienen un papel menos importante. De por sí, si os paráis a pensar a lo largo de la historia, la cantidad, ¿no?, de libros y de producciones culturales que tienen como eje central la guerra, ¿no?, y es la guerra de los hombres, ¿no? Entonces, los productos culturales nos dan información acerca de lo que es importante en un momento histórico, ¿vale? Y suele haber una producción muy grande en torno a la guerra. Vale, entonces también se establece esa sociedad de clases porque se valora diferente los diferentes trabajos. Una vez establecida la sociedad de clases, siempre ha sido diferente la familia, las familias de los ricos de las familias de los pobres, ¿vale? Que esto es algo que también es importante y vais a ir viendo a lo largo de la charla. Y también han sido siempre distintas las familias que han ido a vivir a las urbes, ¿no?, a las ciudades, de aquellas que se han quedado en lo rural. Bueno, voy a contar un poco de la Grecia clásica porque además ahí están como los orígenes culturales y religiosos de nuestra sociedad, ¿vale? Así que, bueno, pues la Grecia clásica era misógina, ¿vale? Se consideraba a las mujeres el sexo débil. Estaban siempre bajo el control de un tutor que era normalmente o su padre, su pareja o algún pariente cercano que fuera varón, ¿vale? Se consideraba que la mujer no era capaz de regirse por la razón. O sea, de verdad, o sea, yo cuando estaba escribiendo esto, y decía, pues esto no ha cambiado nada, ¿no? O sea, no ha cambiado nada, ¿no? O sea, se consideraba que la mujer no era capaz de regirse por la razón, sino que lo hacía por las pasiones o el instinto, lo que las convertía en seres intelectualmente inferiores, ¿no?, y carentes de equilibrio, por lo que muchas veces se las asociaba como seres engañosos, ¿no? O sea, como que bastante actual. Claro. Entonces, pues tanto Sócrates, Platón, Aristóteles, así como otros muchos autores de la época justificaban dicha inferioridad femenina a través de discursos en los que las relegaban a cumplir únicamente las tareas domésticas y de reproducción. Así que tenían un papel completamente pasivo en la sociedad. Pues Platón, en varias de sus obras, habla de que el hombre malvado, ¿vale?, puede recibir como castigo regresar en su próxima vida como mujer.
¿no? Aristóteles es uno de los grandes defensores de la inferioridad de la mujer por naturaleza, ¿no? Y hace también esa diferenciación de valor en cuanto a las producciones que hacen tanto hombres y mujeres. La mujer procrea y el hombre crea, ¿no? Lo importante, por decirlo así, ¿no? Y crear es más valioso. Las mujeres en la Grecia clásica podían ser esposas, prostitutas, concubinas, que era como tener una prostituta en casa, ¿vale? Cortesanas, sacerdotisas o esclavas. Así que pasaba que el objetivo de la mayor parte de las mujeres griegas era el matrimonio. El único instante, el único día de su vida, que yo creo que también eso ha llegado también al imaginario nuestro como el día más importante de la vida de la mujer, ¿no? Se convierten en protagonistas el día de su boda, ¿vale? Así que el fin de estos matrimonios era tener hijos legítimos, por esto de poder heredarles a ellos el patrimonio, ¿no? La falta de hijos era motivo de divorcio y se consideraba que siempre era culpa de la esposa, nunca del marido. Cuando las mujeres que quedaban embarazadas se consideraba que era su deber procurar que todo acabase bien, ¿vale? Se consideraba impuro todo lo relacionado con los partos y la menstruación, que eso también, ¿no? Ahí los anuncios de compresas siempre van con liquidillo azul, ¿no? Así como que, ¿no? Una vez se producía el alumbramiento, era el padre quien decidía, esto me encanta, dice, si reconocía legítimamente a ese hijo o no, en cuyo caso se recurría bien o a la expulsión o al infanticidio. ¿Mm? Sí, a la exposición pública, ¿no? De este es mi hijo, tal, no sé qué, o se mataba al niño. Sí, eso es. ¿Vale? Si el pueblo griego creó el pensamiento filosófico, el pueblo hebreo fue el gran creador del pensamiento religioso monoteísta, ¿vale? Así que en Mesopotamia el culto politeísta a las diosas estaba ligado, como os decía, a la identificación de la mujer con la tierra, con la vida, con la fertilidad. La lucha de los judíos por romper estas culturas más patriarcales e imponer el patriarcado monoteísta conduce al rechazo inconsciente de la maternidad. Y la convicción aristotélica de la inferioridad femenina llegó a colorear las doctrinas de las religiones monoteístas, ¿vale? Santo Tomás de Aquino se refería a la mujer como un varón atrofiado. Y la imagen de Dios, él decía que la imagen de Dios se encontraba en el hombre, ¿vale? Y no en la mujer, ¿vale? Bueno, pues llegamos al Antiguo Testamento, ¿no? Vale, en el Génesis la mujer está hecha de partes de él, ¿no? De una costilla, no es un ente en sí mismo, sino una parte de él. Es creada para ayudarle, no aparece como un ser con valor propio o valor intrínseco. El parto con dolor es el castigo por el pecado original, ¿no? La mujer aparece numerada, ¿vale? Como una de las muchas posesiones que tiene el hombre junto con los esclavos y el ganado. La maternidad está devaluada, ¿vale? La mujer es vista como impura debido a su función reproductiva. Volvemos otra vez la menstruación y el parto como contaminantes. Y muchas mujeres bíblicas son castigadas con la infertilidad, ¿no? En los relatos, sí. Sí, pero yo solamente decir que yo en esto no soy mega experta. En el Paleolítico, dices. Sí. Sí. Bueno, es que eran todos, como no había ese concepto de familia. O tu clan, o tu, ¿no? O sea, no lo sé. Ahora, al final, como os voy a hablar de los 4 modelos de maternidad actuales y uno de ellos es la intensiva, ¿no? Pues ya pensáis vosotros. A mí me parecía interesante hacer un breve recorrido histórico sobre la maternidad para luego tener una mirada un poco más crítica o completa de los modelos de crianza actuales que al final nos llegan por diferentes vías, ¿no? Por un montón de productos culturales y demás. Hoy en día, pues si las mujeres quieren prepararse ¿no? Para cuando van a ser mamás y van a una librería y las derivan al estante de
de psicología se van a encontrar todos los libros del Carlos González, de la Laura Goodman, de la pues todos los que son, pues de la Ivonne, que se llama Olza, se llama así o tal, y entonces pues hay una, ¿no? Pues por ahí entra uno de los modelos de crianza, que es el de crianza intensiva, ¿vale? Pero todavía tenemos el modelo de mujer tradicional ahí, también nos llega la capitalista, que es la superwoman, y por otro lado la feminista clásica, ¿vale? Que os lo voy a contar. Este recorrido histórico lo que a mí me ha permitido también es comprender mejor lo que está pasando hoy en día. Entonces, bueno, cuando veas las características que he traído de la crianza, de lo que se conoce como crianza intensiva, hoy miras a ver si tiene algo que ver con lo que se hacía en el Paleolítico o después, ¿vale? O a qué se acerca cada, ¿no? Muy bien, vale. Pues vamos con el Nuevo Testamento, y en el Antiguo Testamento, como os decía, la figura de la maternidad está absolutamente devaluada, ¿vale? En el Nuevo Testamento hay una sobrevaloración de la maternidad con la figura de la Virgen María. La Virgen María como figura en el imaginario tiene muchísima importancia, porque hasta el día de hoy llegan muchas de las características que tienen que tener las madres, ¿no? Los mandatos que tienen que tener las madres en relación a sus hijos. Entonces veremos que aparece esta maternidad mística, pues porque es madre sin tener ni siquiera relaciones sexuales. Convierte el parto en un evento milagroso que hace que la maternidad sea, ¿no? Espiritual. María se arrodilla ante su hijo adorándolo, es un modelo de maternidad de entrega total al hijo, de adoración por el hijo varón, un modelo de maternidad centrado en el sacrificio, de renuncia a la sexualidad y a los placeres terrenales, ¿vale? Y en el que la maternidad y el amor se mezclan mucho con el sufrimiento y el dolor, ¿no? Pues la madre dolorosa que sufre toda la vida por sus hijos. Así que bueno, Simone de Beauvoir en El segundo sexo dice que es la primera vez que se acepta libremente la inferioridad de la mujer, ¿no? Vale. ¿Qué pasa en la Edad Media? Pues en la Edad Media hay una diferencia enorme entre las mujeres pobres, ¿no? Y las mujeres que tienen medios, ¿vale? ¿Qué nos encontramos en las mujeres siervas? Pues que vivían en extrema pobreza, había una alta mortalidad infantil y había un desinterés, ¿vale?, por la descendencia, porque parecía que no valía la pena apegarse a los hijos, porque muchísimos de ellos iban a morir. Y esto es una cosa que tampoco es tan lejana, porque si nos paramos a pensar en nuestras abuelas o nuestras bisabuelas, en ámbitos rurales principalmente, sí, se tenían, ¿no?, pues 13, 15 hijos, incluso 17, pero muchísimos de ellos morían, ¿no? Y esta mañana me decía una compañera de trabajo que no sabe cómo sobrevivían esas mujeres, porque si hoy en día se muere un hijo, o sea, que la gente no levanta cabeza. Entonces, un poco la respuesta es que pues la gente no se apegaba tanto, ¿vale? Porque al final muchos de ellos morían. Es algo así como que el hijo aparecía como una figura importante cuando uno ya tenía cierta seguridad que no se iba a morir, ¿vale? Así que se devalúa la niñez y por ende la maternidad, ¿vale? En las clases, en los siervos, ¿no? En cambio, la madre es la que aquí ya hay división del trabajo. Los padres aparecen como figuras de autoridad, ¿no?, muy poco vinculadas, ¿vale? Los niños y niñas participan en el trabajo del hogar desde el momento en el que pueden trabajar, ¿vale? Y desde muy temprana edad aportan económicamente a la familia, ¿vale? Luego os explicaré que hay diferentes modelos de familia, ¿vale?, en función del modelo productivo que esté en ese momento, ¿vale? Ahora, ¿qué pasaba con las mujeres de la nobleza? La gente que tenía dinero. Pues que, fijaros, como los hombres estaban siempre en las guerras y tal, ¿no?, pues muchas de estas mujeres empezaban a gestionar, ¿no?, algunos de los asuntos de los latifundios y demás, ¿no? Así que empiezan a desempeñar algunas funciones que anteriormente desempeñaban los hombres. Esto de que los hombres se van a la guerra y entonces la mujer empieza a tener un papel más activo fuera de la crianza y lo doméstico, se repite muchas veces a lo largo de la historia, ¿vale? Por eso os decía, ¿no?, porque luego cuando los hombres vuelven de la guerra, lo que quieren es que las mujeres vuelvan otra vez a
a lo reproductivo, la crianza, ¿no? Lo doméstico, ¿vale? Entonces estas mujeres que empiezan a tener ahí funciones un poco más de hombres y demás, y en una época en la que también a ellas se les morían un montón de hijos y tampoco se apegaban con ellos, empezaron, ellos veían, además veían el tema de la lactancia y tal como algo de mujeres pobres, por decirlo así. Y entonces al final lo que hacían era contratar a nodrizas. Entonces resulta de que desde hace muchísimos siglos, ¿vale? Las mujeres que podían no daban la teta y contrataban a mujeres nodrizas que muchas de ellas se quedaban embarazadas, mataban a sus hijos para tener leche en sus pechos que les diera un salario para su casa. Y hoy en día nos encontramos con la idea esta que está, ¿no? Por eso es las maternidades intensivas, que una parte del feminismo las considera como maternidades neoliberales, también están empezando a valorar la posibilidad de comercializar de la misma manera que podemos comprar hijos con la gestación subrogada, pues también podemos comprar leche materna. Me imaginaba a las mujeres ahí explotadas con la leche. Digo yo, claro, las vacas para que den leche constantemente tienen que estar constantemente dando a luz, ¿no? Entonces, bueno, mirad, más allá del trabajo que hacían estas mujeres en su casa, una de las pocas posibilidades que las mujeres pobres en esta época tenían para ganar dinero era ser nodrizas, ¿vale? Pero había muchas mujeres, por eso he traído algunos cuadros para que veáis, los cuadros son posteriores, pero es que la figura de las nodrizas ha estado presente hasta hace nada. Ha habido amas de cría, ¿no? Nanas, es decir que entonces hay muchas piezas artísticas en las que se pintan las nodrizas, ¿vale? Entonces, muchas nodrizas se llevaban a los hijos de la nobleza, ¿no? A sus casas y las nobles no los veían hasta 3 años después. Sí, ¿no? Entonces, bueno, estas mujeres de la nobleza empiezan a desempeñar funciones en esos territorios porque los hombres han ido a la guerra o a lo que sea. O sea, empiezan a ser figuras de autoridad cuando el esposo está fuera, ¿no? Mayor libertad y poder, son mujeres que han tenido acceso a la educación, ¿no? Y delegan los cuidados en las nodrizas, ¿vale? Así que bueno, aquí tenéis otro cuadro, ¿vale? En este caso, este cuadro se llama Visita a la nodriza, que es un caso en el que se ha ido con la nodriza se ha llevado al hijo de la noble a su casa y la mujer va a visitarla, ¿vale? En este caso de aquí, en la siguiente pintura, la nodriza vive con la madre y la madre observa mientras la nodriza le da el pecho. Un poco el cuento de la criada, ¿no? Vale. Llega el Renacimiento y la Ilustración. Las mujeres aristócratas de la época siguen viendo la maternidad como una actividad insignificante y de mujeres pobres. Entonces siguen utilizando a las nodrizas, ¿vale? Las madres de clase media y alta de zonas urbanas se desentendían totalmente de los hijos tras el nacimiento, se los daban a las nodrizas, amas de pecho o amas de cría, ¿vale? Quienes cuidaban de ellos hasta destetarlos, a veces pues eso, hasta los 3 años de edad. Muchas madres no veían a sus hijos hasta los 3 años, ni siquiera sentían que valía la pena pegarse con ellos, ¿vale? Gran cantidad de niños morían antes del destete, ¿vale? Porque la mortalidad seguía siendo alta. No se valoraba la devoción de las madres por sus hijos porque se entendía que este tipo de relación era propio de las clases populares, ¿vale? ¿Qué pasó en la Revolución Francesa? Los que estuvisteis en el primer taller os contaba lo injusto que fue que las mujeres participaron de manera muy activa en la Revolución Francesa, pero cuando ¿no? Los revolucionarios conquistaron el poder y consiguieron echar al rey, ¿vale? Después las mujeres, ni las mujeres ni los esclavos tuvieron ningún tipo de derecho, ¿vale? Así que se las excluyó por completo, ¿vale? Y uno de los que más empeño puso en que las mujeres no podían estar en la vida política, a pesar de que se habían partido la cara en las protestas y demás, pues fue Rousseau, ¿vale? Y entonces aquí se supone que empieza todo el imaginario del amor materno, del instinto materno, del amor maternal, ¿vale? Y demás. Para Rousseau, las madres, o sea, las que habían estado peleando con él, ¿vale? De cualquier clase social, porque claro, o sea, muchas de las que habían estado peleando eran mujeres que tenían estudios, que estaban preparadas y demás, entonces él decía que no,
que las de clases populares y las que eran de clases no populares, todas tenían que dedicarse a la crianza y la maternidad y tenían la obligación de amamantar a sus hijos y deberían dedicarse a ellos por completo. Se plantea la idea de la inocencia del niño que deriva en la sacralización del niño. El niño se vive como un ser sagrado, noble e inocente. Esto es exactamente igual que el mensaje que se recibe desde las crianzas intensivas, ¿vale? Había que proteger desde la corrupción de la sociedad porque eran seres puros, ¿vale? Eran ángeles porque se tiene también un lenguaje específico y para ello, ¿no? La mujer tenía que ser dócil y siempre anteponer los intereses de los otros, ¿no? Sobre todo de los varones. Es algo así como que la manera que tenía la mujer de aportar a la sociedad era criando a buenos ciudadanos. Vale. Pues a Napoleón le gustaba muchísimo Rousseau, ¿vale? Y entonces en el Código Napoleón o Código Civil francés, ¿vale? Pues directamente se prohíbe incluso que las mujeres se reúnan, ¿vale? No tienen derecho a nada, se tienen que quedar en sus casas. La educación de las mujeres debe ser tal que produzca seres dedicados totalmente a sus labores domésticas, las mujeres deben vivir felices en esa situación, ¿no? Esa imposición de felicidad, y deben saber criar bien a sus hijos. Vale. Ahora, tacatá a los psicólogos, porque ¿no? Llegamos al siglo XX, ¿no? Y uno de los principales, ¿no? Yo creo que principales figuras que han contribuido a este imaginario, ¿no? En que la madre es fundamental, importante y demás, pues es Freud, el padre del psicoanálisis, ¿vale? Entonces él tiene el tema este de la envidia del pene, ¿no? Y piensa que es que las mujeres nos pasamos la vida con envidia del pene y que por eso casi nos pasan casi todas las problemáticas psicológicas que nos pueden suceder. Entonces Freud dice que, bueno, el psicoanálisis clásico, porque obviamente yo creo que a día de hoy las nuevas corrientes de lo que sería la escuela psicodinámica, pues tienen que salir, mira, Paul B. Preciado, que es uno de los filósofos más importantes de la teoría queer, que es español, pero aquí en España no lo conoce nadie ni se le valora, le invitaron a que diera un discurso creo que fue en París, ante un grupo de una asociación de psiquiatras psicoanalistas franceses de estar, y tiene un pequeño libro donde mete un montón de caña que se llama Yo, el monstruo que os habla, ¿no? Porque Paul B. Preciado es un hombre trans, aunque a día de hoy no diría que es hombre, sino que es Paul B. Preciado, ¿vale? Así que, bueno, el psicoanálisis clásico también fuerza la idea de que la maternidad debe ser el fin fundamental y único de la vida de las mujeres. Sigmund Freud, los niños de la primera infancia, según él, actúan como seres bisexuales porque desconocen que tienen esa genitalidad y se piensan que todos tenemos pene, ¿vale? Todos tenemos pene. Entonces, cuando los niños ya se dan cuenta de que los niños y las niñas son distintos, ¿vale? Parece que a los hombres les entra el complejo de castración, que es el miedo a perder el pene, y a las mujeres nos surge la envidia fálica, que es el deseo de tener pene, ¿vale? Todo esto mucho más elaborado, por supuesto, ¿vale? Entonces, él dice, para explicar, y luego yo leyendo esto decía, ¿qué pensará de su hija, de Ana Freud, ¿no? Porque dice que hay mujeres femeninas que son las que se ajustan a la maternidad, a la crianza, porque dice que las mujeres calman su envidia del pene cuando tienen un hijo varón, ¿vale? Entonces, y que hay mujeres masculinas que no les interesa esto de la maternidad, que les da por estudiar y hacer cosas así fuera de sus casas, y que esas son mujeres masculinas, ¿no? Que intentan satisfacer o calmar su envidia del pene convirtiéndose en hombres. Son mujeres masculinas, ¿vale? Así que, bueno, las mujeres femeninas satisfacen la envidia fálica al tener un hijo varón, y las mujeres masculinas, como ya lo he contado, satisfacen, ¿no?, el deseo de fálico emulando a los varones. Así que nada, esta es la portada en alemán de 3 teorías sexuales, que es uno de los grandes libros de Sigmund Freud. Entonces, bueno, en esta etapa, las madres, cuando los niños todavía no tienen diferenciación sexual, bueno, en la primera infancia, tanto en primera infancia como en latencia, la madre es el principal objeto amoroso. Y él piensa que la anatomía o la biología es el destino de las mujeres. Para que las mujeres pudieran ser sanas psíquicamente,
¿no? Tienen que renunciar al placer clitoridiano, ¿vale? Y solo sentir placer por la vagina, que, bueno, que eso lo han pensado la industria pornográfica hasta hace muy poco, porque los juguetes sexuales de las mujeres eran penes, y bueno, hace unos años se dieron cuenta de que no. Para Freud, la mujer era un varón incompleto. Vale, seguimos avanzando en la historia. Os contaba que cuando Henry Nestlé, ¿no? Descubrió y perfeccionó y comercializó la leche de fórmula, ¿vale? Algo cambió un montón, porque las mujeres ya no tenían, claro, hasta este momento, si tú querías que tu cría no se muriera, tenías que darle el pecho de manera prolongada, ¿vale? Así que, seguimos. Después de Sigmund Freud, pero, ¿no? Casi de manera coetánea a todos estos planteamientos de Sigmund Freud, aparece el movimiento sufragista. Así que, a pesar de que al mismo tiempo que Freud desarrollaba estas teorías, la condición de las mujeres en la sociedad evoluciona, ¿vale? Entonces, a principios del siglo XX, las sufragistas, a partir de esa fecha, consiguen el derecho a voto y el acceso de la mujer a la educación, a la universidad. En España no hace ni 100 años que podemos votar, ¿vale? Porque la primera vez que se aprobó el voto femenino en la Constitución de la Segunda República en 1931. ¿Vale? Así que hasta dentro de 10 años, oye, este año hacemos el 90 aniversario, de que dentro de 10 años hace ese 100. Que a mí eso me parece que es que no hacen nada, ¿no? Vale. Y es verdad que después de los logros sufragistas hay una especie de parón histórico y entonces vienen las guerras mundiales. ¿Y qué pasa en las guerras mundiales? Pues que los hombres se van a la guerra, las mujeres se van a las fábricas, ¿no? Y entonces aparece esta imagen que está también en el imaginario feminista, esta de yes, we can, ¿no? Porque nosotros podemos salir a las fábricas a trabajar, pues no, porque hace falta seguir en las fábricas mientras los hombres están en la guerra, ¿vale? Y entonces las mujeres empiezan a ver que eso de que ellas pueden vivir fuera de casa, que pueden tener vida pública, no solamente doméstica, que pueden ganar dinero, que gestionan el dinero, ¿no? Que son capaces de, ¿no? de llevar las cosas y demás. Pero claro, se acaba la Segunda Guerra Mundial, los hombres vuelven, ¿y qué es lo que aparece? Al menos en Estados Unidos, con mucha fuerza, la Liga de la Leche. ¿Vale? Siempre que las mujeres han intentado, ¿no? dar un paso adelante, ha surgido un movimiento contrarrevolucionario que busca volver a meter a las mujeres en sus casas. Así que, bueno, pues a partir después de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres vuelven, bueno, hasta la Liga de la Leche, y Simone de Beauvoir publica El segundo sexo, ¿vale? Y todo eso es lo que va preparando la segunda ola del feminismo, que es la que aparece entre los años 60 y 70, ¿vale? Las mujeres consiguen el derecho al divorcio, el acceso a la píldora anticonceptiva, la planificación familiar, ¿vale? Y se separa por primera vez en la historia la sexualidad de la reproducción. Las mujeres pueden planificar los embarazos y la maternidad se convierte cada vez en una opción y va dejando de ser una necesidad y único destino de las mujeres. ¿Vale? Simone de Beauvoir, ¿vale? Escribió, creo que El segundo sexo es de 1949, o sea, muy poquito después del final de la Segunda Guerra Mundial. Fue la primera feminista en señalar que la maternidad es una atadura para las mujeres al intentar separarla de la idealización que la empuja a mantenernos como único destino a las mujeres. Bueno, no sé si esto está bien redactado, luego lo miraré. Bueno, niega la existencia del instinto materno, ¿vale? Y propone situar las conductas maternales en el campo de la cultura. Habla de la maternidad como discurso dominante. El significado biológico del cuerpo de las mujeres se produce culturalmente, ¿vale? Y al inscribirlo en los discursos de la maternidad y al asociarlo directamente, ¿no? con la biología de las mujeres. Así que Simone de Beauvoir dice una cosa que es muy interesante. En el primer seminario os contaba que ella habla de que los hombres son la medida de todas las cosas y para ellas las mujeres somos la otredad, ¿no? Y ahora ella, además, hablando de las madres, lo que dice Beauvoir es que es la madre la que es sujeto en la sociedad y no la mujer, ¿vale? Porque la mujer sigue siendo negada. Para ella el deseo femenino no es maternal
ni antimaternal, sino que es ambivalente, contradictorio, siendo la ambigüedad la característica de la maternidad. ¿Vale? El discurso dominante niega la posibilidad de que el deseo femenino sea más complejo. Parece que todas las mujeres deberíamos desear ser madres, y eso no es verdad. Bueno, en 1963 la socióloga Betty Friedan publica La mística de la maternidad, y entonces ella empieza a hablar del problema que no tiene nombre, refiriéndose al sufrimiento de todas las mujeres que habían sido obligadas a volver a sus casas después, ¿no?, de que los hombres volvían a trabajar en las fábricas. Ella se dio cuenta, porque además a ella la despidieron cuando se quedó embarazada, entonces ella dijo, aquí pasa algo, ¿no? Y ella escribió este libro, al año siguiente le recibió el premio Pulitzer por esta publicación, y empezaron un montón de mujeres a escribirla, a mandarla cartas, porque ella hablaba de que muchísimas mujeres tenían depresión, eran alcohólicas, las tasas de suicidio se habían elevado, porque las mujeres no estaban contentas teniendo que quedarse en casa, haciéndose cargo de lo doméstico y de la crianza de los hijos. Así que ella, bueno, pues empieza a hablar, ¿no? Y empieza en 1963 esta revolución feminista en la que se critica muchísimo, ¿vale?, la figura de la maternidad. ¿Vale? Vale. Aquí paro el recorrido histórico porque yo creo que un poco lo que sigue a continuación más o menos lo conocemos, y voy a hablar ahora de los modelos de familia. Existen a lo largo de la historia 3 grandes modelos de familia que son análogos a paradigmas de producción económica. ¿Vale? Tenemos el agrario preindustrial, el industrial y el postindustrial. La familia preindustrial o premoderna, que es más bien la familia agrícola del campo, la rural, se caracteriza por una estructura extensa, son familias muy grandes, viven un montón de gente, ¿no?, en el mismo lugar, se caracteriza por una estructura extensa y troncal en la cual convivían varias generaciones. Este modelo demandaba cantidad de hijos, ya que eran considerados como bienes de producción. En las familias propietarias de grandes extensiones de tierra, los hijos eran considerados como potencial mano de obra barata para ayudar en las tierras de la familia, ¿no? En el caso de las familias que trabajaban, ¿no?, de asalariadas, el número de hijos aumentaba el número de jornales que se llevaban a las casas. Otra razón para tener un número de hijos elevados era el hecho de que estos se convertían en recursos de asistencia a la vejez también, ¿vale? Porque obviamente iba aumentando la esperanza de vida, en ausencia de instituciones y de seguridad social. La familia industrial o moderna nació a partir de la revolución industrial, porque muchísimas personas migraron del campo a las ciudades a trabajar en las fábricas, y en las ciudades los espacios habitacionales, las casas eran muchísimo más pequeñas. Y entonces el modelo de familia que consideramos prototípico hoy en día es el modelo de familia industrial, porque como la casa eran pequeñas, las familias eran la de padre con los hijos, ¿vale? O sea, no había, así como muchas más personas conviviendo en los núcleos urbanos, ¿vale? Y también nace, cuando los hombres empiezan a trabajar en las fábricas, no tienen primero jornada de 8 horas, trabajan un montón de horas en las fábricas, 12, 13, entonces ahí se hace el reparto de funciones que conocemos hoy en día. La mujer se queda en casa haciéndose cargo de la casa, del cuidado de los hijos, y el hombre es el que trae el dinero trabajando fuera del hogar en las fábricas, ¿vale? Las mujeres en sus labores domésticas podían ganar un poquito de dinero, pues, o cosiendo, o cocinando, o yo qué sé, o haciendo algo que aportaban un poco a la economía familiar, ¿vale? Bueno, ya no se pedía una cantidad de hijos enorme, porque los hijos eran considerados como bienes de inversión. Se rompió con los modelos familiares que existían en el marco de lo rural. Las residencias familiares extensas pasaban a concentrarse en la ciudad. Los núcleos familiares pasan a estar formados por matrimonios con hijos. El modelo familiar urbano era único, ¿vale? Era lo que se esperaba en todas las casas, que hubiesen un matrimonio, porque no estaba bien visto que se tuvieran hijos fuera del matrimonio, entonces eran matrimonios con hijos, ¿vale? Y se presentaba esta estructura como la familia nuclear, que es un concepto que hoy en día tenemos también muy incorporado, ¿vale? Y cualquier cosa que sucediera fuera de esta estructura era considerada marginal y era mal vista socialmente, como las madres solteras o cosas así, ¿vale? Y luego tenemos la familia posmoderna o posnuclear, o sea,
nuclear. Se trata de una estructura única, la nuclear, pero con formas convivenciales distintas. Es decir, que lo de que haya padres con hijos se sigue manteniendo. La mayor parte de las familias viven en ciudades, en espacios pequeños, donde por norma general, hay familias a día de hoy que, pues que a lo mejor en la ancianidad sí que se traen a los padres a vivir con ellos, pero por norma general la mayor parte del tiempo son los padres con los hijos, ¿vale? Entonces el núcleo familiar sigue, lo que pasa es que ahora coge formas diversas. Dentro de este modelo los hijos no son considerados como bienes de inversión, sino que se convierten en bienes de consumo, ¿vale? Y algunos de los cambios que han favorecido este tránsito, ¿no?, de la familia industrial a la postindustrial, pues es la cohabitación sin matrimonio, el divorcio, la caída de la fecundidad, la implicación del padre cada vez más en las tareas de crianza y el aumento de la fecundidad sin necesidad de estar casados. Así que en la familia posmoderna o posnuclear nos podemos encontrar pues familias convencionales o, ¿cómo se llaman? Las familias intactas, ¿vale? Familias monoparentales, unipersonales, familias reconstituidas, todo tipo de familia LGTBQI+, ¿no? Así que bueno, ya viene la parte yo creo que es más interesante, que es, hacemos una reflexión hacia la actualidad de maternidad y feminismo. Como habéis visto, la maternidad ha sido una pieza clave de la condición del sometimiento de la mujer a lo largo de la historia, ¿no? Entonces el feminismo nace como un movimiento crítico, ¿vale?, para transformar las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. En relación a la maternidad aparecen dentro del feminismo, y a día de hoy sigue siendo así, dos corrientes principales. Las posturas feministas que desarticulan el modelo de la buena madre, ¿vale?, a través de la deconstrucción del concepto de instinto maternal y de la maternidad como eje principal de la identidad de las mujeres, y luego están las posturas feministas que reconstruyen la maternidad, ¿vale?, que entendiéndola como una fuente de placer, de conocimiento, de poder de las mujeres, ¿vale?, que es exclusivamente femenina, ¿vale? Así que aquí hay un debate clásico del feminismo que aparece en otros muchos temas. Hablamos de las posturas más biologicistas o esencialistas frente a las posturas más constructivistas, ¿vale? Y ahí nos encontramos con todas las corrientes del feminismo de la igualdad. Ahí está a la cabeza Simone de Beauvoir, Elizabeth Badinter, Victoria Sau aquí en España, y el feminismo de la diferencia, ¿vale?, que tiene a Jan Rich, a Lucy Icigaray y a Julia Kristeva entre algunas de sus representantes principales. Y entonces yo pregunto, ¿el destino de la mujer está condicionado biológicamente? ¿No? Hay una verdad biológica, es evidente. Las mujeres podemos tener hijos y amamantar. Pero ¿es una verdad biológica o es un mandato cultural que las mujeres seamos las que mejor cuidamos y las que mejor criamos por naturaleza, ¿no? O que seamos las responsables principales de las crías humanas? Ser madre hoy en España. Y he traído unos anuncios del Corte Inglés que fueron polémicos hace unos pocos años. ¿Os acordáis de esta campaña? Pues decía 97%, en la foto de ahí pone 97% entregada, 3% egoísmo, 0% quejas, 100% madre. Hace nada, es bastante reciente. Yo creo que esta campaña yo creo que la gente esta del marketing, la publicidad y demás está al tanto de lo que está de moda o de lo que se pone tal. Sabe que las corrientes de maternidad intensiva ahora mismo son un filón y hacen una campaña para conseguir consumidoras en ese sentido. Porque si no, no me lo explico. Sí. Sí. Puede ser. Pero yo creo que esa gente paga a agencias, ¿vale?, que hacen sus estudios de mercado, y por eso te digo que tal. Claro, el cliente es el cliente, y donde hay negocio, hay negocio, que la pela es la pela, ¿no? Así que, bueno, vale. Hoy en día nos cuesta muchísimo tomar la decisión de ser madres, ¿vale? Tenemos medios, nos preguntamos, ¿no?, si tenemos medios, si tenemos pareja, si tenemos dinero, si vamos a poder darles estudios de calidad, que no sé cómo tal, ¿no? Si tenemos apoyo social,
también, ¿no? Porque sin duda hoy en día lo que pasa es que las familias tienen que trabajar, algo que ha pasado con las familias posindustriales, las familias actuales, es que las familias industriales con que trabajara uno daba para mantener a una familia y hoy tienen que trabajar los dos porque uno de los sueldos se va a pagar el alquiler, ¿no? Entonces eso también influye en si vamos a ser capaces de tener hijos. Luego las mujeres también nos preguntamos si quiero abandonar mi carrera profesional, si quiero renunciar a tener tiempo libre, si quiero renunciar al descanso, si quiero renunciar a tener vida sexual. Bueno, pues nos preguntamos muchas cosas antes de plantearnos la posibilidad de ser madres. La realidad es que somos madres cada vez más mayores, estas son medias de 2015, o sea que hace ya, no sé si esto habrá cambiado mucho, pero a día de hoy la maternidad, fijaros, en el Paleolítico estaríamos casi muertas, ¿no? Entonces, la edad para ser madres está a la media en 31,6 hijos y tenemos pocos hijos, ¿no? La media está en 1,32 hijos, ¿vale? Hay algo que ha cambiado, que es verdad que tiene mucho peso, que es podemos decidir ser madres sin estar casadas ni tener pareja y nos hemos quitado el estigma social, ¿vale? Ya eso no está tan mal visto. Hay maternidades LGTBQ+, ¿vale? Yo hoy voy a dejar la presentación ahí a puntito, para empezar con maternidades queer, el seminario 2, ¿vale? Así que en España la maternidad, lo que dicen las estadísticas es que la maternidad empobrece a las mujeres, ¿vale? Ahora, ¿veis este cuadro? Se ve mal. Bueno, pues lo voy a contar, lo he hecho yo, es producción mía, me encanta, lo he contrastado con algunas compañeras y les parece que está fenomenal, así que a ver qué os parece a vosotros, ¿vale? Pues me puse a pensar, ¿no?, cuáles son los distintos mandatos sociales que recibimos las mujeres en relación a la maternidad a lo largo del ciclo evolutivo y en función de si somos madres o si somos hijas, ¿vale? Entonces, en la infancia, las madres de infancia reciben mensajes de entrega total, felicidad absoluta, amor verdadero, amor incondicional y único, y hay una gran valoración social, aún a día de hoy, del tema del embarazo y la maternidad. Las niñas seguimos aprendiendo a cuidar muñecas, somos mamás y maestras, tenemos un montón de cuentos, películas, ahora claro, youtubers, instagramers, tiktokers, pues un montón, ¿no? Y se valora mucho la dependencia, ¿no?, que te acerques a tu mami, no sé qué. Y hay esa idealización de la madre cuando somos niños pequeños. ¿Qué pasa cuando llega la adolescencia? Pues la madre confronta esta realidad de madre pesada, histérica, amargada, controladora, preocupada por sus hijos. Hay una devaluación social de la madre del adolescente, ¿vale? Las mujeres adolescentes reciben mensajes del tipo: ojito con quedarte embarazada, ¿vale? Empezamos a tener contacto con palabras que van a estar ya para siempre en nuestro imaginario, que es guarra y puta, ¿no? Empezamos con el tema este del amor romántico y fantaseamos con que el malo tal, nos gusta el chulo de clase, bueno, tal, ¿no? Y aprendemos que hay dos tipos de mujeres: las respetables, donde están las madres, las hermanas, las abuelas y las novias, ¿vale? Y las no respetables, ¿vale? Que son las que, pues eso que te dicen las amigas, incluso las madres, de ten cuidado que ese solo te quiere para lo que te quiere. ¿Qué está diciendo? Ten cuidado que ese solo te quiere para follar y entonces puedes caer en el grupo de las mujeres no respetables, ¿vale? Y esa categorización nos acompaña durante toda la adolescencia, la juventud, ¿vale? Incluso la vida adulta, diría yo, ¿vale? Estás en el grupo de las mujeres respetables cuando eres novia, esposa, madre, hermana, tal, ¿no? Y estás en el grupo de las mujeres no respetables, pues cuando tienes relaciones sexuales que no tienen continuidad, cuando eres la amante, ¿no? Yo qué sé, cuando quedas por Tinder o yo qué sé. Que eso va cambiando un poco, pero yo creo que todavía a día de hoy los adolescentes con los que yo trabajo siguen refiriéndose a las chicas que rápidamente se dejan meter mano como putas, o guarras, o fáciles, o tal. Eso no nos lo quitamos de encima. En la juventud, la madre sigue preocupada por sus hijos, pero como esto, bueno, yo diferencio adolescencia como época del instituto, eso y bachillerato, y juventud como época de la universidad o de los módulos de grado, ¿no?, medio o superior y tal.
porque siguen estando en casa, pero ya comparten muy poco tiempo con sus padres. Entonces la madre sigue preocupada con sus hijos, los hijos salen de farra, llegan súper tarde y todavía hay madres que hasta que no llegan no se duermen, ¿no? Y hay un reencuentro con la pareja después de todos los años de crianza, porque hay más tiempo que no tienes que estar con los hijos ahí, ¿no? En la juventud, en la universidad y después de la universidad, a mí lo que me parece aquí es mucha exigencia para las mujeres. Estudios, independencia económica, encuentra trabajo, cómprate una casa, encuentra pareja, cásate, ten hijos, ¿no? Y por ahí pasamos casi todos. En la adultez, nido vacío, crisis existencial, ¿vale? Crisis de pareja y nace la madre tupper. Se resuelve la crisis existencial en muchísimos casos con esta madre que te hace los tuppers, que te lava la ropa, que te la plancha, que te ayuda en ese proyecto emancipatorio. El otro día me decía una compañera de trabajo que ella se envenenaba en la pandemia, en el confinamiento domiciliario, que nadie, no, en Filomena era, que no se podía nada más que tal, y veía una madre que le iba con la nieve y todo, que se veía que le llevaba los tuppers al hijo o la hija, ¿no? Decía, entonces, claro, la madre tupper, o sea, pasas de ser la madre controladora, pesada, fiscalizadora, tal, no sé qué, a volver a tener cierto reconocimiento social a través de los cuidados, ¿vale? Las mujeres en la adultez ya empezamos con el tema del reloj biológico, el miedo a la soltería, nadie te va a ir a visitar a la residencia, ¿vale? Y en el caso de que no se consiga un embarazo, la búsqueda del embarazo, y ya se meten las parejas en todo lo de ¿no? Pues la mayor parte de ellas empiezan con productos naturales, acupuntura, no sé qué, no sé cómo, la dieta, no sé cómo, y al final acaban en el gran negocio de la maternidad, que es las clínicas de reproducción asistida, ¿vale? Y ahí, bueno, pues aparece también mucho miedo. Miedo a quedarme sola, miedo a no poder ser madre, miedo, porque si nadie te iba a ver a la residencia, ¿no? Como si, me encantaría hacer una estadística en las residencias para ver cuántos hijos van a ver a sus padres y de qué sexo son, además, porque seguro que casi siempre siguen siendo mujeres. Luego llegamos a la madurez, ¿no? La mujer llega a la menopausia, está la valoración social, porque ahora cuida nietos y sigue siendo madre tupper, ¿vale? Luego, las mujeres que no lo han conseguido son solteronas, y las solteronas siempre es como algo raro hay ahí, ¿no? Para que no tenga pareja y no tenga hijos. Algo hay ahí, ¿no? Y entonces ahí empieza la sospecha o la duda, ¿no? Y me encanta esto de los 7 gatos, ¿no? Te vas a quedar sola con 7 gatos, ni más ni menos que 7 gatos, ¿no? Hace poco me llegó un meme feminista que me encantó, que decía, dejar de amenazarnos con que nos vamos a quedar solas y con gatos como si eso no fuera el deseo de muchas, ¿no? ¿Sabes? Digo, ¿no? Y entonces está el tema de que como seas soltera, no tengas hijos y un día decidas dar un puñetazo encima de la mesa en la oficina porque tal, está que no folla, ¿no? O está amargada, es que no va nadie a verla, es que no sé qué, ¿no? O no, ¿vale? Y entonces están las que están en la crianza plena y entregada, que está ahí con las extraescolares y los deberes y el grupo de padres de WhatsApp y todo eso, ¿vale? Pero las mujeres que no han conseguido ¿no? conseguido el mandato de la maternidad o de la pareja, tienen una evaluación social o una mirada de sospecha, ¿vale? Y en la vejez te cuidan los hijos. Los hijos, las hijas, cuidamos a los padres, pero que esto es buenísimo. Sobre todo si eres soltera y no tienes hijos. Porque toda la sociedad va a dar por hecho que tienen más tiempo que nadie, o que tu tiempo vale menos. Y una amiga me ha dicho esta mañana, pues si eres el hijo gay ni te digo. Porque es como en plan, y tú encima, con la relación que tienes con tu madre, ¿no? Como que ya es imperativo categórico, que tienes que ir. Bueno, ¿qué os parece esta tabla? ¿A que sí? Pues obviamente esto no pasa en todas las familias, pero de manera, así como para reflexionar sobre todos los mandatos que vamos recibiendo las mujeres a lo largo del ciclo evolutivo en función de si somos madres o si somos hijas, pues me parecía que así parecía pues gracioso y gráfico, ¿no? Un poco la sensación que yo me llevé tras hacer esta tabla es que se produce una idealización de la mujer joven, o sea, de la madre joven o madre de hijos pequeños, ¿no?
pero hay un desprestigio de la madre a partir de la adolescencia que solamente se recupera con esta madre tupper, cuidadora de nietos, que está ahí para apoyar y que vuelve a colocar a la familia por delante de sus propios intereses personales. Y cuando una madre decide que no quiere cuidar nietos, que quiere aprovechar que ahora está jubilada, que se va de viaje con su amiga, con el incenso y con no sé qué, que no sé cuándo, que no sé qué tal, sigue teniendo esa mirada de, hay que ver, es que como tu madre no te ayuda, ¿no? O qué mala madre que no está contigo en casa cocinándote mientras tú estás dando la teta. Todavía seguimos teniendo esa mirada sospechosa sobre la mujer que no quiere dedicarse a los cuidados y que no quiere renunciar a todo, ¿vale? Porque siempre los demás estén bien. Vale, ser madre en España. Cada vez hay más mujeres que han querido ser madres y no han podido porque han retrasado tanto la maternidad que hay un fenómeno de frustración social. ¿Vale? Vale. Esa lucha por poder ser madres en algún momento con todo o sea, el camino que va desde el de acupuntura con la dieta natural, el no sé qué tal, hasta todo el proceso de las clínicas de reproducción asistida, puede durar años, ¿vale? Es verdad que se tarda menos que un proceso de adopción, porque la adopción sigue siendo complicadísima, pero este proceso es terrible, desgasta a las parejas, machaca a las mujeres, que acaban sufriendo cada vez que les baja la regla, o sea, algo horrible de verdad, puede durar muchísimos años. Hay muchísimas mujeres entre los 35 y los 45 años que están viviendo eso en su día a día. Se pinchan hormonas en la tripa, se hacen... Me decía un amigo mío que para él es horrible cada vez que tiene que ir al sitio, le ponen la peli porno de turno, se hace una paja y ya sale ahí como con los soldaditos para que... ¿no? Es como todo un proceso que de verdad yo creo que deberíamos también pararnos a reflexionar un poco en esto del negocio de la maternidad. Vale. También tenemos que reflexionar sobre, el otro día os hablaba de que la filósofa Ana de Miguel dice que vivimos bajo el patriarcado del consentimiento, que no es otra cosa que nos creemos libres y nosotros seguimos siendo sometidas, explotadas, oprimidas, pero estamos en una época en la que pensamos que lo elegimos, ¿vale? Entonces Ana de Miguel habla de este concepto del patriarcado del consentimiento, que a mí me parece súper interesante. Entonces tenemos que pensar que hoy en día las mujeres tienen el mandato de ser madres, pero en el patriarcado del consentimiento. Como os decía, ahora la Pedroche sale en pelotas y dice que ella está empoderada como mujer porque sale en pelotas, pero en el fondo, bueno, en pelotas, sale muy ligera de... Pobre Pedroche, de verdad, porque siempre lo utilizo de ejemplo, pero es que como ella fue la que dijo que era muy feminista y que ella como mujer enseñaba su cuerpo y que ahora estaba empoderada porque podía enseñarlo, y es verdad que hay una parte de eso que es real, pero en el fondo se sigue cosificando el cuerpo de las mujeres y se sigue valorando la belleza, la juventud, ¿no? Como un factor fundamental del valor de las mujeres, ¿vale? Pero ella dice que lo elige. Bueno, también tenemos que pararnos a pensar, aparte de que somos madres en el patriarcado de consentimiento, tenemos que pararnos a pensar en que ahora mismo somos madres en una sociedad capitalista, consumista, de la imagen, ¿vale? Ser madres en un mundo de hombres, que esto es muy importante, porque claro, a partir de la revolución feminista de los años 60 y 70, las mujeres piensan que su liberación consiste en dejar de ser madres, dejar el mundo de lo doméstico, incorporarse al mundo laboral, ¿vale? Pero claro, el mundo laboral estaba hecho para los hombres, no estaba hecho para el ciclo de las mujeres. Entonces hay empresas como Google que te dicen que ellos te congelan óvulos para que puedas ser madre con 45, cuando ya se supone que has llegado a tu tope de crecimiento profesional, por decirlo así. Fijaros que el mundo laboral está pensado por hombres y está hecho para hombres y no contempla en ningún momento que los hombres se puedan quedar embarazados. Si nosotros pensáramos y construyéramos un imaginario laboral que tuviese en cuenta los ciclos de las mujeres, bueno, pues tendríamos como asumido que entre los 25 y los 30 años las mujeres paren, crían, tienen sus hijos y después continúan con su carrera profesional. Pero como somos madres en un mundo de hombres hecho para hombres y pensado en los hombres, pues lo que hacemos es hacer lo mismo que ellos, que un montón de estudios, másters, encuentra trabajo, progresa, cómprate la casa, todo, y cuando nos queremos dar cuenta y nos queremos parar a pensar si queremos ser madres, tenemos 38. Vale. Y convivimos con diversidad de modelos de crianza.
aquí está, los modelos actuales. La madre tradicional, la madre que se transmite desde el feminismo clásico, que es el modelo que me llegó a mí, ¿vale? La superwoman o la madre capitalista y la intensiva o militante. Y me encanta porque tengo una paciente que me dice, la ves todas cualquier tarde en el parque. Y me hace mucha gracia porque ella dice, es que yo cojo, dice, le abro, dice, la de la teta y el colecho y tal, las distingues a legua, porque dice que visten de una manera determinada, incluso como que infantilizada, ¿no? Y dice que ella las descubre a la legua porque ella está en el parque y a lo mejor está abriendo el bollicao y nota que hacen las madres, ¿no? Y entonces siente la necesidad de decir, es que no me ha dado tiempo a hacer otra cosa, ¿no? O enseguida te defiendes diciendo, bueno, una vez al año no hace daño, ¿no? Es como, ¿sabes? Y no tan, ¿no? El tema y además ella me dice también, ¿no? Que ella se siente fatal porque todas estas madres hablan, ay, cariño, tal, no sé cuánto, ¿no? Y ella está súper reprimida de decirle, acabas ahí, no sé qué, tal, ¿no? Como de regañar a su hija con libertad porque sabe que va otra vez a sentir la mirada esta, ¿no? Que te hace sentir mala madre, ¿no? Y además esa mala madre ya está en el imaginario de muchas mujeres que después de regañar a sus hijos tienen una resaca emocional de la leche por cualquier tontería, ¿no? Ha dicho una palabra apropiada, se le va un poco el tono, te ha pillado un mal momento y la has bufado y tal, y ya te pasas el resto de la noche, Dios, le he creado un trauma al niño, ¿no? Entonces, ese imaginario está ahí, pero bueno, que las ves cualquier tarde en un parque cualquiera. Bueno, el modelo de madre tradicional está basado en esta imagen de la Virgen María y el instinto materno, ¿no? Las madres saben cuidar por naturaleza. Esto es completamente contradictorio con la cantidad de libros que vende el Carlos González, porque si supiésemos hacerlo, no, la gente no compraría compulsivamente libros para que te dicen cómo hacerlo, ¿o no? ¿No? Vale. Antiguamente, en la familia industrial, había un único modelo. Muchas personas dicen, es que antes era más fácil ser madre que ahora. Porque hoy en día tenemos muchos modelos en los que basarnos y entonces es como algo mucho más complejo. Vale, había una maternidad hegemónica. Y estamos hablando de la madre perfecta que tiene paciencia infinita, amor incondicional, generosidad, sacrificio amoroso, la sonrisa perfecta, no se enfada mucho de por sí. Están estas madres que dicen, cuando venga tu padre te vas a enterar, porque el que se cargaba de echar las broncas y de mostrar el enfado era el hombre, ¿no? La madre es la figura de afectividad y el hombre la figura de autoridad, ¿vale? Esta madre no se queja, tiene energía, siempre está dispuesta, es feliz cuidando a todo el mundo, identidad, es madre por encima de todo y si piensa en su propio placer se convertirá en mala madre. Aquí estaría la pobre señora que en medio del Filomena va a llevarle el tupper a su hijo, ¿no? Sí, claro, pero también la del Corte Inglés también podría ser la madre intensiva, la de la crianza intensiva, ¿vale? La lucha feminista de los años 60-70, ¿vale? El desafío era demostrar que la naturaleza no tenía por qué fijar el destino de las mujeres. La lucha por la igualdad entre hombres y mujeres se pensaba que se iba a conseguir a través del acceso de la mujer al mundo laboral, a tener un sueldo, salir de casa, tener independencia, ¿no? Sostiene que la maternidad puede suponer un obstáculo importante en el desarrollo intelectual y personal de la mujer. Busca desligar la maternidad como eje de identidad de las mujeres, ¿no? Dice que las mujeres somos muchas más cosas y podemos ser muchas más cosas más allá que madre, ¿no? La maternidad es vista como una atadura que anula, ¿no?, a la mujer como sujeto político y reivindica poder elegir sobre el propio cuerpo y sobre la propia vida. Y entonces, pues yo os decía, yo me he criado con esta idea, ¿no? Y entonces Mafalda tiene muchísimos guiños a esta. Yo creo que la parte quizás más negativa de esto como de hacer feo, ¿no?, el trabajo maternal y el trabajo doméstico y verlo como trabajo de segunda, como de última clase, de devaluarlo y demás, es que, bueno, o sea, eso no estaba bien. No estaba bien vivir la maternidad o las labores domésticas como algo absolutamente devaluado socialmente. Muchas de las feministas de la igualdad, las que reivindican la maternidad,
son las que reivindican que los cuidados y las tareas domésticas el Estado pague un sueldo, porque eso también es trabajo. O sea que las feministas, o sea que por unos lados han derivado, ¿no?, en estos modelos de crianza intensiva y demás y tal, que no todo es malo, evidentemente, pero son las que reivindican, por decirlo así, que el trabajo que hacen las mujeres es valioso e importante y que lo que hacen las mujeres en casa es fundamental para lo que pasa afuera. Entonces, bueno, hay que reconocer a las feministas de la diferencia, que ellas hagan hincapié y hayan reivindicado y pedido un sueldo para las labores de las mujeres en casa, ¿vale? Pero mirad, aquí está Mafalda que dice, mamá, ¿vos qué futuro le ves a ese movimiento de liberación de las mujeres? ¿No? Luego está pensando ella en Egipto, luego, yo qué sé, tal, a lo largo de la historia, y dice, claro, lo malo es que la mujer, en vez de jugar un papel, ha jugado un trapo en la historia de la humanidad. Dice, mamá, ¿qué te gustaría ser si vivieras? ¿No? O cuando sea grande quiero tener muchos hijos. Y Mafalda dice, ¿y yo cultura? Pues yo me he criado con ese mandato. Yo me he criado con el mandato de estudiar, de ser una gran profesional, de no depender de un hombre, de ganar mi dinero, ser independiente económicamente, ¿no? O sea, es así. Mira, aquí está pasando la aspiradora a la madre de Mafalda y dice, no sé si elegí un mal momento o un mal siglo para tratar de comunicarme con mi mamá. ¿Vale? Bueno, la superwoman o madre capitalista trabaja, bueno, esto lo he hecho un poco de parodia, pero yo creo que aquí están la mayor parte de las mujeres de mi generación, ¿vale? Trabaja, es autónoma o emprendedora, ¿no? Cría, es madre de familia numerosa, como la Verdelis esta, ¿no?, que tiene 8 ya, creo. Luce arreglada, a la moda, delgada, joven, tiene tiempo para cuidarse. Porque además, fijaros, se supone que la madre capitalista tiene 3 ejes de opresión, el laboral, el doméstico y maternal y el de belleza. Tiene hobbies y tiempo libre, hace yoga y mindfulness, por supuesto. Tiene una buena relación de pareja, siempre está dispuesta sexualmente, disfruta y es multiorgásmica. Tiene la casa perfecta y muy bien decorada, tiene vida social, hace planes con su pareja y amigos, es culta, sobre todo lee, está al día de lo que ocurre en la actualidad, puede opinar de todo. La mujer es como el hombre, está centrada en su carrera profesional, la maternidad es posible, es un pequeño paréntesis en la carrera profesional. Los cuidados muchas veces están apoyados en terceras personas, cuidadoras, abuelas, son las madres de guardería y biberón, es capaz de llegar a todo y siempre con una sonrisa, tiene super niños que hacen por lo menos 8 extraescolares y los niños llegan al fin de semana y dicen, ¿qué hacemos hoy? ¿No? ¿Qué hacemos hoy? ¿Con quién hemos quedado? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Que claro, están tan ocupados que no tienen tiempo de aburrirse ni de gestionar el aburrimiento y además piensan que es obligación de los padres que les tengan que estimular y que les tengan que tal, ¿no? Obviamente, estas madres, ¿no?, las que, por supuesto, son súper felices con su vida y lo publican todo en las redes sociales, ¿no? Y se ven estupendísimas, no sé qué, con los 8 hijos, con un hijo en cada teta, ¿no? Y tal. Y, por supuesto, obviamente, la mayor parte de las mujeres tienen un montón de presiones, intentan tener la casa limpia, decorada, ordenada, imposible, ¿no? ¿Cuál es el problema de esto? Porque además, estas mujeres que aparecen en las redes sociales, ellas te dicen, a ver, yo solamente te cuento lo mejor de la maternidad. La maternidad tiene lados muy duros, pero eso no te lo cuentan. Ellos siempre están ahí como súper estupendas, maravillosas, delgadas, ¿no? O sea, todo fenomenal. Y eso conlleva que muchísimas mujeres que intentan compaginar la maternidad con el trabajo, con los amigos, con hacer deporte, no sé qué, como no llegan a nada, piensen que todo lo que hacen está mal. Genera un gran sufrimiento en la mayor parte de las mujeres que se ven exigidas a hacer un montón de cosas, porque se supone que son mujeres liberadas y deberían tener tiempo para hacer todas estas cosas, ¿no? Pero la realidad es que ¿quién puede llevar esto medianamente bien? Pues la gente que tiene tiempo y que tiene dinero, que suele ir de la mano. Pilar Rubio, por ejemplo, ¿no? Claro, si es que, o sea, el dinero es tiempo. Si tú tienes tiempo libre es porque tienes dinero, porque te lo puedes permitir. ¿Vale? La maternidad intensiva. Llevamos 2 décadas conviviendo con una ideología que ha llegado a nuestras vidas, parece que para quedarse, que a mí esto que cada vez es más frecuente y lo veo en la consulta, en mi entorno y demás,
ha sido una de las cosas que más me ha costado digerir para cuando yo decidí, ¿no?, sobre qué iba a hacer yo, si ser madre o no. Una de las cosas que más me echaba para atrás era esto, ¿no? Yo no quería ser madre así. Y entonces, bueno, os voy a contar qué es esto de la ideología de la maternidad intensiva, que cada vez es más numerosa, está incluso alentada, ¿no?, por producciones culturales, científicas, por la Organización Mundial de la Salud y demás, pero vamos a ver de qué se trata, ¿vale? ¿Habíais oído hablar de esto algunas personas? Vale. Bueno, pues vuelve la conexión con la naturaleza, se vuelve al instinto maternal. Obviamente esto surge, bueno, hoy en día se ubica dentro del ecofeminismo, yo creo que es un ecofeminismo mal entendido, se basa supuestamente en postulados del feminismo de la diferencia, que lo que os decía, señalan que la maternidad es un espacio de poder para las mujeres, y yo me pregunto, ¿poder sobre quién? ¿No? ¿Sobre los hijos? ¿O sobre qué? ¿Sobre los hombres? ¿No? El feminismo de la diferencia, que enfatiza que los hombres y mujeres somos distintos y que no tenemos por qué hacer lo mismo, y que las mujeres somos madres porque tenemos el poder de serlo, y que los hombres nos quieren quitar ese espacio porque es un espacio de poder, y que nosotros podemos influir en la sociedad a través de ese rol de maternidad. Os digo que estas mujeres han aportado muchas cosas, las feministas de la diferencia, como esto que os contaba, ¿no?, de valorar los cuidados y el trabajo que se hace en las casas. Pero claro, yo de pequeña a lo mejor leía Mafalda, mi madre era profesional, pero yo veía a lo mejor otras mamás y Mafalda me estaba diciendo que las otras mamás eran algo que tenía poco valor. Eso me podía cortocircuitar la cabeza, porque yo me estaban dando por un lado una educación que es igualdad, que es derechos, ¿no? Se estaba luchando contra esa especie de elitismo, pero todo lo que me llegaba en relación a las mujeres que estaban en casa era algo devaluado socialmente. Entonces, bueno, pues hay que reconocerles a estas mujeres del feminismo de la diferencia, pues que han hecho aportaciones muy importantes y muy interesantes. Os decía que el feminismo es un movimiento que está siempre en debate, es un movimiento dialéctico. Ahora estamos con estos debates y seguirá habiéndolos, y bueno, yo prefiero mil veces que sea un conflicto dialéctico y no un conflicto armado, ¿no? Así que seguiremos por ese camino porque es maravilloso, súper rico intelectualmente, y yo creo que es, bueno, muy potente a todos los niveles. Vale. Esta nueva mística de la maternidad viene acompañada de un gran número de productos culturales, como os decía. Vais a una librería cualquiera a buscar libros sobre maternidad y crianza y tal, y todo o casi todo, no os vais a encontrar casi nada de producción cultural alternativa a este modelo de crianza intensiva, ¿vale? Entonces, bueno, hablamos hasta de un lenguaje místico, ¿no? Se habla de los hijos como ángeles, la luz de la maternidad te iluminará, las hormonas llegan para hacerte cambiar las prioridades, incluso las madres te dicen, ay, menos mal que tengo las hormonas, que si no, yo esto no lo llevaría bien, ¿no? Y dice, hay una conexión mágica, un flechazo, un amor a primera vista con el hijo, y básicamente la sabiduría de la naturaleza te enseña todas las cosas que hacen las madres. Y yo decía, joder, si la naturaleza ya lo viene todo dado, ¿para qué es vender? Porque esta gente se aforra. O sea, toda esta gente de que si la Laura Guzmán, que la Carlos González, que si la otra que sale con la Verdelis, que es que de verdad, y tal, pues se han hecho millonarios vendiendo estos libros. Bueno, Sharon Hayes publica en 1998 un libro, que es este de aquí, Contradicciones culturales de la maternidad, y es la primera que le pone nombre a esto de la maternidad intensiva. O sea que ya por los años 90 ya se venía cociendo algo, ¿vale? Ella habla, pues eso, de crianza con apego. Algo, o sea, ahora porque se ha ido Mapi, que ella es psicóloga, profesora en comillas, hablan de crianza con apego como si hubiese crianza sin apego. El apego puede ser bueno o malo, ¿no? Puede ser inseguro, desorganizado, pero el apego siempre hay, porque eso sí que es un mecanismo biológico que hace que la cría, porque es que no, como os contaba, ¿no? Hay una parte de nuestro desarrollo que es extrauterino, necesitamos que nos cuiden y entonces nos apegamos. O sea, no hay crianza sin apego, pero ellos la llaman crianza con apego natural, ¿vale? O crianza respetuosa, porque respetan los ritmos de los niños. Sitúa las necesidades de la criatura en primer lugar. Considera a las madres como principales responsables de la crianza. Tiene, ¿no?, la madre un profundo compromiso emocional.
La madre dedicará su tiempo y su energía a atender las necesidades y deseos de sus criaturas en cada estadio del desarrollo. Es gracias a esa entrega, que esto es lo chungo desde mi punto de vista, que el niño tendrá autoestima, salud mental y seguridad emocional el resto de tu vida. Vamos, que te juegas, te lo juegas todo, o sea, la felicidad, el futuro, el bienestar, la salud de tus hijos. Los padres son ayudantes adicionales. Se recomiendan métodos educativos basados en la autodisciplina, el razonamiento y la negociación. ¿Vale? Hasta tienes que negociar con tu niño, oye, ¿quitamos la teta o no la quitamos? ¿No? Parte del supuesto de que los niños son inocentes y puros, Lina Meruane, una investigadora chilena, tiene un libro donde mete mucha caña a esto que se llama Contra los hijos, que lo explica muy bien y habla también de que hay un lenguaje, ¿no? Ya unas palabras concretas que se utilizan para referir a, ¿no? Se habla de las mujeres madre, para separarlas de las mujeres que no son madre. La mujer madre es una identidad, ¿vale? Y los hijos son ángeles, puros, ¿no? Que van a ser puros un montón de tiempo. Retorno a la naturaleza y está como muy basado en, también, de la misma manera que vas a una librería y vas al estante de psicología pues, cuando te vas a quedar embarazada o estás embarazada para buscar cosas de crianza, no sé qué y tal. Y hay sobre todo libros de estos, prácticamente el 100%. Pues en las publicaciones científicas que están financiadas por lobbies de poder, pues también ahora aquí un montón de publicaciones científicas que dicen, vamos, que eso, que es fundamental, que si las hormonas, que si la lactancia, que si tal, que vuelve otra vez este mensaje de que está en tu mano la felicidad, la seguridad, el destino, la salud física y psicológica de tus hijos. ¿Vale? Entonces se convierte. Bueno, y también este punto es muy guay porque dentro del movimiento feminista tiene peso porque se supone que son maternidades anticapitalistas porque sacan a la mujer del mercado laboral y de la dinámica consumista. Habría que ver, porque la de cachivaches que se compran ahora para los niños, que si la mantita la pego, que si el tal, ¿no? Es como que si la cuna tiene que ser de madera, biodinámica, de no sé qué, no sé cuánto tal, pues eso también es un mercado de consumo, ¿vale? Obviamente es una maternidad de clases altas, es elitista, la gente que se puede permitir esto es gente que tiene dinero y que tiene tiempo, porque esto exige que las madres no trabajen la jornada reducida y eso significa que se pueden mantener con ese sueldo, ¿vale? Y es una maternidad moral, que es a mí lo que más quizás me indigna, ¿vale? Porque si no haces todos estos mandatos, eres una mala madre que está perjudicando a su hijo. Entonces, separa a las mujeres directamente en buenas y malas. La madre del bollicao en el parque es mala madre porque le está dando un producto azucarado industrial. ¿Vale? Vale. He hecho un pequeño listado de algunos de los mandatos o de exigencias que tiene esta crianza. A las que sois más mayores os va a sonar a chino. A los que a lo mejor sois más jóvenes no tanto. ¿Vale? Así que vamos. Parto natural sin anestesia. Confusión entre dolor y amor. Parto en casa. La cesárea es vista de manera muy negativa. Y te llegan a decir en los foros y en los grupos estos que si te han hecho cesárea, que no has parido. O eres menos madre. Se denuncia la violencia obstétrica. Ojo, a mí esto me parece, en la actualidad, la mejora de las aportaciones que hace esta gente. Eso lo tengo que decir. Porque las condiciones, o sea, las mujeres llegan ahí, no tienen ni voz ni voto, esto de aquí, todo el mundo tiene acceso a su cuerpo, es algo, ¿no? Estaba mañana una compañera de trabajo, me enseñaba una foto de cómo es cuando te hacen una cesárea. Te atan así, te rajan, te manipulan, no te preguntan nada, es algo realmente... Entonces, bueno, para mí esto es la aportación más importante que hace esto y eso, y demás. Bueno, el poder mágico de la placenta, que te tienes que quedar con la placenta pegada. Y si quieres coger todas las propiedades naturales, hay empresas que ya te la disecan, te la muelen y te la mandan en capsulitas para que te la comas en casa. ¡Buah! Mirarlo por internet, que esto está en lo más... Gente que la cocina, Es como eso, tiene propiedades mágicas la placenta. Aparecen las doulas, que ha habido mucho, ¿no? Que son como asistentes del embarazo, del parto, que quieren estar y decirle a la matrona y a la ginecóloga y tal lo que tiene que hacer, ¿no? Que no tiene una formación reglada,
¿no? Que si la tuviera, pues a lo mejor yo tendría más confianza, pero no lo sé. Lactancia exclusiva, prolongada y a demanda, colecho, porteo, crianza con apego, crianza autorregulada, ¿no? Porque se respetan los ritmos del menor. Confinamiento maternal, antivacunas. Hay un porcentaje de estas mujeres que piensan que las vacunas son malas y además los medicamentos también, las radiografías malísimas, entonces se tiende a tratar las problemáticas con homeopatía. Se plantea el homeschooling en los colegios de pedagogías alternativas, ¿vale? Los niños tienen libre acceso al cuerpo de las mujeres, que a mí esto también me parece una de las cosas más chungas, porque luego tú cómo le explicas a esos chavales que no pueden luego acceder al cuerpo de las mujeres, ¿no? Entonces tú estás en una terraza y tal, no sé qué, y ves a un niño de 6 años que ni pregunta ni nada, desviste a la mamá, le saca la teta y empieza a mamar. Hay libre acceso al cuerpo de las mujeres. Y parece que si dices que no, estás siendo mala madre. Porque se puede traumatizar el pobre con el no, ¿no? Bueno, seguimos. Alimentación saludable, 0% azúcar, alimentación orgánica, biológica, ecológica, natural. Son antibiberones y potitos. Los potitos son veneno. ¿Quién le va a dar veneno a sus hijos? Esto que se ha puesto muy de moda, que es lo de el BLW, que es lo de cortarle la comida en trozos para que los niños vayan empezando a comer sólidos y les das para desayunar, les das garbanzos y cosas así, ¿vale? Juguetes de madera, de lana, de cera. Ya voy acabando. Ah, ya es verdad. Pues como que hay otro taller, pues ese si queréis. Juguetes de madera, lana, cera, se evitan los plásticos. Espera de 7 años entre hijo e hijo para poder darle a cada hijo todo lo que necesita para estar bien. Eso, si quieres tener 3 hijos, ya es básicamente la vida de la mujer. Hijo como proyecto de vida y eje de la vida de la mujer. El padre tiene que aceptar y ser feliz con ese rol. El padre es ayudante y facilitador de la relación madre-bebé. Madre como identidad casi única, dedicación a la crianza 100%, la madre no trabaja, trabaja media jornada, vida social adulta limitada a la crianza, grupos de lactancia, la tribu, grupos de padres, vida conyugal desplazada y conflictos intergeneracionales que surgen porque como tú quieres que tu madre no le dé azúcar a tu hijo, le acabas exigiendo a tu madre que cumpla con todos los mandatos que tú tienes y al final acabas con un montón de estresores y conflictos y demás. Vale, pues esto es la crianza intensiva y yo lanzo preguntas, ¿no? A ver qué pensáis. ¿El bebé solo necesita de la madre para su bienestar material y emocional? ¿No será este un nuevo viejo mandato para nosotras? ¿Lo biológico garantiza los buenos tratos? ¿Es la madre biológica una figura insustituible? ¿Cómo se ajusta ese modelo en las parejas homosexuales? ¿Y en las personas trans? Mientras la madre se entrega 100% al lujo, ¿quién se ocupa de lo doméstico y de traer los ingresos a casa? ¿La mujer que cría con este modelo puede ser sujeto político? En la actualidad, ¿a qué se debe esta gran cantidad de producciones culturales y científicas en esta dirección? En caso de divorcio, ¿la custodia debería ir siempre para la madre? ¿No será también que interesa que las mujeres vuelvan al hogar? ¿Y qué hacemos con los padres que quieran implicarse en la crianza de sus hijos? ¿No? Vale. Pero siempre para facilitar la relación y la diada. Pero sabes, si tú como padre no quieres estar solamente para llegar del trabajo y hacer que la casa y que la madre y el niño estén cómodos, si tú no te ajustas y no eres feliz en este rol de trabajar para llevar los ingresos y luego estar ahí para organizar y limpiarlo todo, ¿qué pasa con estos padres? Eso es. Defienden que no, que las madres tienen que tener más permiso y que los padres menos. ¿No? Sí. Que nos oímos bien, que está bien. Bueno, a mí se me despiertan todas estas dudas. Vale, conclusiones, así para acabar, que ya acabo. Después de lo que hemos visto, que se cuenta toda la historia y los modelos actuales, ¿quién pierde en todos y cada uno de estos modelos? ¿Alguno de estos modelos ha traído paz y tranquilidad a las mujeres? ¿Alguno deja de desarticular a las mujeres en la lucha feminista? ¿Alguno deja de culparnos a las mujeres de todo?
he traído conclusiones, pero como el tiempo apremia, si queréis lo dejamos aquí, lo dejo así un poco abierto en preguntas, y el próximo día os invito a que vengáis todos otra vez, como voy a empezar con el segundo bloque, que voy a hablar de las maternidades transfeministas, de la necesidad de nuevos modelos, porque el feminismo sí que sin dar respuesta a lo que, ¿no?, lo que la maternidad exige, dónde están los hombres. Pues voy a hablar de un montón de cosas, aparte voy a hablar de las mujeres que al final no tienen hijos porque no han podido, las mujeres que no tienen hijos porque no han querido, y de las madrastras, que eso también nos interpela como mujeres en el rol de la maternidad. Bueno, es que eso, para mí, ¿qué? ¿No? Entonces me enteré que Javier Cámara se había comprado unos mellitos y me dio un bajón. En fin, de eso no voy a hablar, creo que eso es un tema que es más neoliberal que del movimiento feminista. Me parece un debate poco feminista. Así que, bueno. Así que nada más, muchísimas gracias, espero que os haya resultado interesante.